NTN24 con los protagonistas de la noticia. A esta hora establecemos contacto directo en Nueva York con Gerd Rosenthal, representante permanente de Guatemala ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, a propósito de la noticia con la que abríamos este informativo, ese barco interceptado por Panamá que salía de Cuba hacia Corea del Norte con armamento. Señor Rosenthal, bienvenido al informativo de NTN24 en vivo para toda nuestra teleaudiencia en América Latina, el Caribe y los Estados Unidos. Muchas gracias por estar con nosotros. Preguntarle primero sobre la noticia que se producía en el día de hoy. El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, hacía una denuncia y decía que ese barco no iba hacia Corea del Norte, sino que ese armamento estaba destinado al grupo terrorista de las FARC en Colombia. ¿Qué sabe usted? Cero, no sé nada. Vi el recorte de prensa, pero es una información que no se maneja todavía en Nueva York. Rosenthal, sobre la denuncia que ha interpuesto Panamá ante la Organización de Naciones Unidas para que se haga cargo de las investigaciones, para que permita que este caso no termine justamente en la impunidad porque se trata de un caso de contrabando de armamento. ¿En qué ha avanzado el Consejo de Seguridad? Mire, en primer lugar, el tema no lo ve el Consejo de Seguridad, sino uno de sus órganos subsidiarios, que es uno de los comités de sanciones que lleva el número 1718, que es la resolución que crea ese comité, cuyo propósito es evitar el manejo de armas a la República Democrática Popular de Corea. Es ese el órgano, este órgano subsidiario, el que recibió una nota del gobierno de Panamá pidiendo que asista en la investigación del contenido de ese barco. Tengo entendido que ya reaccionó positivamente y que un pequeño grupo de expertos viaja a Panamá a principios de la próxima semana. Esa es la información que se maneja a nivel del Consejo. Invitamos a esta conversación al expresidente Álvaro Uribe, precisamente quien hacía esta denuncia. Dice que información de una fuente de alta credibilidad para él le dice que, bueno, que ese barco no iba a Norcorea, sino que estaría destinado a enviar todo ese armamento al grupo terrorista de las FARC. Expresidente, buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros también. Preguntarle concretamente qué consiste esa información de la que usted tiene y daba esta mañana a los medios de Colombia y sobre todo qué tanta alta credibilidad le da a usted. Bueno, es lo que he publicado en mi cuenta de Twitter. Primero los saludo a ustedes. Es una fuente seria que en ocasiones nos ha dado informaciones que siempre han resultado veraces. La fuente dice que esas armas irían para territorio ecuatoriano y que parte de esas armas llegarían a Colombia. Hasta ahí. Yo he pedido que se investigue. En el día de hoy le voy a entregar la fuente al señor Procurador de la Nación en Colombia, que como jefe del Ministerio Público representa a toda la ciudadanía. Yo actúo como simple ciudadano de Colombia y lo que pedimos es que eso se tenga en cuenta en la investigación. Además me preocupa porque se conocen antecedentes del grupo terrorista de la FARC en esos negocios de contrabando de armas. Expresidente Uribe, estamos conversando también en Nueva York con el señor Gerd Rosenthal. Él es representante permanente de Guatemala ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y quiero preguntarle, señor Rosenthal, en caso de que pudiera comprobarse esta denuncia del expresidente Álvaro Uribe, no solamente está involucrado un grupo terrorista, también está involucrado Corea del Norte, que tiene sanciones de Naciones Unidas para importar y exportar armas. Y también está Cuba. ¿Qué puede pasar en un caso de que se compruebe de que hay violaciones a las normas internacionales? Mire, yo no le puedo hacer comentarios sobre especulaciones. Lo que todo el mundo pide es que haya una investigación y a base de los hallazgos de esa investigación, pues el Comité de Sanciones actuará, elevará sus recomendaciones al Consejo de Seguridad y el Consejo de Seguridad hará lo propio. Ya qué países están involucrados está por verse. Sí es bueno recordar de que las resoluciones que el Consejo de Seguridad adopta bajo el capítulo 7º de la Carta son vinculantes a todos los Estados miembros, de manera que si un Estado viola
esa resolución podría haberse enfrentado a potenciales sanciones. Pero yo pienso que es muy prematuro hablar de ello. Hagamos primero la investigación y luego vemos qué pasa. Expresidente Uribe, vuelvo con usted porque hoy el canciller de Panamá se ha referido a esa denuncia que estaba haciendo usted y básicamente dice que no tiene mucho sentido, sobre todo teniendo en cuenta que el cargamento que iba hacia Norcorea era un cargamento obsoleto. ¿Para qué querría el grupo terrorista de las FARC un armamento obsoleto? No, mira, yo simplemente he hecho esta denuncia y la voy a formular ahora formalmente ante el señor Procurador General de la Nación de Colombia. Ahora, si han dicho que es un armamento que se iba a reparar, pues lo que es reparable no es obsoleto, lo que es reparable para algo servirá. Pero yo no quiero entrar en más discusión, simplemente en un país que ha sufrido tanto el terrorismo como Colombia. Yo como ciudadano de Colombia me siento en la obligación de transmitir esta denuncia a la ciudadanía y a órganos que representan a la ciudadanía como la Procuraduría de Colombia. Sí. Y lo que he hecho es ponerla entre comillas. Repito, ¿cuál es la información que me llega? Que es de fuente seria, que en el pasado siempre ha acertado, que esas armas irían para territorio ecuatoriano y que parte para Colombia. Y a eso le sumo que hay antecedentes del grupo terrorista de la FARC involucrado en ese contrabando de armas. Hasta ahí, estimada comunicadora. Expresidente. Entonces vamos a presentarle esto al Procurador de Colombia. Yo simplemente hago la denuncia y como escribí en mi cuenta de Twitter, ojalá se investigue. Expresidente, le pregunto como demócrata, como estadista, ¿es posible que las autoridades investiguen un tráfico, un contrabando de armas entre organizaciones terroristas, entre carteles del narcotráfico? Pero estamos hablando de estados involucrados en estos hechos, Cuba, Corea del Norte, posiblemente otro país de América Latina. ¿Qué opina usted de esto? Sería inmensamente grave y por eso aquí hay que, cuando se conocen estas hipótesis, hay que entregarlas a la opinión pública y en este caso también a un órgano de control, aquel bajo cuya jurisdicción estoy yo como ciudadano de Colombia, que es la Procuraduría de Colombia, porque la Procuraduría de Colombia ejerce aquí la representación de la ciudadanía, por eso se le llama Ministerio Público. Entonces, que esto sea solamente de terroristas o que haya países involucrados es de la mayor gravedad y en cuanto más se despeje eso, más claro quede, habrá más tranquilidad para democracias como las nuestras. Expresidente, hay muchos que ya están diciendo que esta denuncia precisamente no es seria y usted está diciendo que es una hipótesis y que incluso lo ha entrecomillado. ¿Por qué hacer una denuncia cuando uno no está seguro al 100%? No, mira, periodista, no me pongas en eso. Simplemente lee mi cuenta de Twitter. En mi cuenta de Twitter digo, llega esta información. Pongo entre comillas la información que llega. Esas armas irían para territorio ecuatoriano y parte para Colombia. Cierro comillas y digo que se investigue. Déjame ahí, estimada periodista. Es lo que he dicho. Yo soy un combatiente contra las organizaciones terroristas. Me siento en la obligación de transmitir una denuncia que recibo y pedir que se investigue. No me cuestiones, déjame ahí y muchas gracias. Es la denuncia del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Muchas gracias por el tiempo a NTN 24, expresidente. Vuelvo con Jed Rosenthal, representante permanente de Guatemala ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas desde Nueva York. Señor Rosenthal, a propósito de la situación en la que podría encontrarse Cuba como un estado involucrado en un posible tráfico o tránsito de armas, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o particularmente Naciones Unidas podría hacer un reproche frente a esta situación. ¿Usted cree que haya alguna sanción directa contra Cuba? Mire, no necesariamente, pero eso es lo que está por establecerse a través de la investigación. El gobierno cubano aduce de que simplemente manda equipo a Corea del Norte para su refacción. Eso no necesariamente contraviene la resolución 1718
pero tal vez sí lo contraviene dependiendo de las condiciones en que esa transacción se acordó. En todo caso, el hecho de que el manifiesto del barco no llevaba registrado el contenido del buque ya pone un poco en entredicho a alguna de las partes. Pero yo insisto, yo no quiero adelantarme en deducir algunas conclusiones de un hecho que aún no se ha investigado apropiadamente. Una vez que el Consejo de Seguridad reciba el informe, yo creo que se llegarán a las decisiones que los hechos mismos sugieren. Señor Rosenthal, ahora le pregunto como representante de Guatemala, ¿su país piensa que fue puesta en riesgo la seguridad de Centroamérica al intentar pasar en un barco camuflado con cargamento de azúcar este armamento? Mira, aún ahí yo le diría que quisiera tener toda la información antes de darle una opinión. Así a primera vista no necesariamente compromete la estabilidad ni la seguridad de nadie, pero, insisto, depende de las circunstancias, del contexto, de quién hizo qué. Yo no quiero adelantarle con una opinión personal, ni mucho menos de mi gobierno, hasta conocer todos los detalles de este hecho. Pues Gerd Rosenthal, representante permanente de Guatemala ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes.